Maestro, usted nos mencionó que hay leyes injustas. ¿A qué se refiere con leyes injustas? Una ley injusta es cuando existe una sanción desmedida. Una ley injusta es cuando no existe una sanción importante de una conducta que debería tener una sanción mayor. Y encontramos que hay cambios en diferentes leyes. Podríamos poner diferentes ejemplos. Un ejemplo yo te diría, en el caso concreto en el estado de Querétaro, existe un delito que se llama contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano. Y cuando una persona hace una colonia sin los permisos, sin las autorizaciones correspondientes, pues es privada de su libertad porque es un delito. Sin embargo, me parece excesivo que en una parte de esta ley no alcancen derecho a fianza. Y quien haga una colonia irregular, bueno, pues desde luego tiene la coparticipación de la gente que quiere un terreno en esa colonia irregular, que es un terreno mucho más económico que una colonia regular. Es un terreno que efectivamente no tiene servicios, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene drenaje, que no tiene caminos adecuados. Y el Estado tiene que responder, el gobierno tiene que apoyar y el municipio tiene que apoyar a que esa colonia se regularice. Y la legislatura, encabezada básicamente por diputados del PAN, del periodo 2000-2003, decidió establecer en el Código Penal esa figura, delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano. Y estableció que en el artículo 246, fracción F, es un delito que no alcanza fianza. Sin embargo, yo me pregunto, una ley que no alcanza fianza a una persona, una ley tan severa por hacer una colonia irregular, realmente debe ser tan gravoso que a una persona le impide gozar de una garantía constitucional y de un principio que todos tenemos, que es la libertad de tránsito. A mí me parece que ese es uno de muchos ejemplos de que las leyes no siempre son justas, no siempre son lo mejor. Me parece que debe haber una sanción administrativa, me parece que debe haber una sanción penal, me parece incluso que debe haber una fianza de quienes hacen la colonia irregular, que deberán de garantizar que habrá servicios en esa colonia. La realidad es que tenemos en el país una pobreza y pobreza extrema. La realidad es que no toda la gente tiene acceso a una vivienda de las que oferta Infonavit o Fobiste o IBEC a nivel estatal. Se crean colonias irregulares por necesidad de vivienda. Algunos particulares deciden notificar su parcela y venderla y no tienen realmente mala fe. Un ejidatario, un pequeño propietario, tiene una parcela, la notifica, la vende para que la gente ahí tenga derecho a una vivienda. No sabe que hay que hacer una serie de trámites entre el municipio, no sabe que se requiere un uso de suelo, no sabe que se requiere una autorización de proyecto de urbanización, no sabe que se requiere autorización para ejecutar el proyecto de urbanización, no sabe que hay que dar una garantía de que va a meter los servicios para poder empezar a vender los lotes en forma provisional, de tal forma que mucha gente lo que hace es notificar y vender. Cuando alguien hace eso, Carlos Auditorio, sin los permisos, comete un delito, y es un delito grave en una parte que no alcanza fianza. Ese es un ejemplo de algunas de las leyes que me parece que son injustas. ¿Qué busca el Estado de Derecho, para regresar a la pregunta? El Estado de Derecho es que vivamos en armonía los ciudadanos dentro de un país, dentro de un Estado, que tengamos reglas claras de convivencia. El Estado de Derecho es el conjunto de normas que nos establecen obligaciones y derechos. Todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y todos desde luego tenemos derechos. Lo que tenemos que hacer como sociedad, y en particular los abogados, y qué bueno que lo hace Abogados para los Queretanos, es buscar que se apliquen las normas, buscar que el Poder Judicial pueda aplicar sus normas y buscar que las normas sean lo más cercanas a la justicia. La justicia es un derecho, es un principio filosófico de dar a cada quien lo suyo, y por eso yo comentaba que no todas las leyes son justas. Claro que ahí cada quien tendrá su valoración y su punto de vista muy particular. Yo creo que los diputados tienen la enorme responsabilidad de buscar que las leyes sean lo más cercanas a la justicia y a la realidad social. Me parece bien. La Constitución marca que las personas físicas estamos obligados, que tenemos derechos y obligaciones dentro de la Constitución. Pero ¿qué me podría decir de las personas morales? En este caso las empresas. ¿También están obligados a respetar la Constitución y también gozan de derechos y garantías? Sí, las personas morales es una ficción jurídica, digamos, es un conjunto de personas físicas, se constituyen con patrimonio, se constituyen con autonomía, con capacidad jurídica. Las personas morales son las empresas, pero también las personas morales son las entidades públicas. El municipio es una persona moral,
los partidos políticos son personas morales. Y desde luego la iniciativa privada, la empresa nacionales y extranjeras son personas morales, tienen obligaciones, Carlos. Efectivamente, la Constitución no los exime, aún siendo personas morales extranjeras, con tal de que tengan residencia en México y hagan actos jurídicos en México. Actos de comercio, de compraventa, contratar gente, tener empleados, tienen que acatarse a las leyes mexicanas, tienen que acatarse a la Constitución. La Constitución establece también derechos de las empresas y las empresas pueden demandar diferentes acciones: cumplimiento de un contrato, pago de alguna deuda a través de un incumplimiento que se da de un pago, tienen el derecho de acogerse a beneficios que da la ley, por ejemplo, a la prórroga pagando la renta en un caso de arrendamiento. Las personas morales tienen los mismos derechos y obligaciones que las físicas, con la diferencia que en materia penal no hay sanción para las personas morales, únicamente para las personas físicas. Pero las personas morales nacionales o extranjeras, públicas o privadas, desde luego tienen derechos, tienen obligaciones, y en concreto toda persona moral o física tiene la obligación de estar dentro del marco de la Constitución mexicana. Maestro, ¿qué se entiende por precepto constitucional? Precepto constitucional es un principio que trae la propia Constitución. Por ejemplo, la Constitución establece en el artículo 3 el derecho a la educación, que la educación será libre, democrática, laica, que la educación que imparte el Estado y divide federación, Estado y municipios será gratuita. La Constitución nos da, por ejemplo, la libertad de expresión, el artículo 6, el artículo 7, la libertad de imprenta, el artículo 8, el derecho de petición. ¿Qué es un precepto constitucional? Es un principio establecido en la Constitución. Y los principales principios dentro del Estado de Derecho están en la Constitución. Claro que las leyes secundarias son para reglamentar la Constitución y son para desglosar todo lo que tiene que ver en los diferentes ámbitos, ya sea en materia administrativa, ya sea en materia civil, ya sea en materia penal, ya sea en materia laboral, ya sea en materia agraria. La Constitución trae los principios y los preceptos constitucionales son superiores a cualquier ley secundaria. Si una ley secundaria contraviene un precepto constitucional, vale más el precepto constitucional y la ley secundaria no deberá tener aplicación. Y para eso tenemos un medio de defensa que es el juicio de amparo. Se acaba de reformar la ley de amparo, hay una nueva ley de amparo que acaba de publicar el presidente Enrique Peña Nieto. Hubo reformas a la Constitución y esas reformas a la Constitución sin duda alguna rompen con nuestro esquema jurídico. Se establece la obligación de cumplir con los derechos humanos en los que México sea parte en convenios internacionales. Anteriormente la Constitución en el título primero, capítulo primero, hablaba de las garantías individuales y actualmente habla en el capítulo primero, título primero, de los derechos humanos. Los derechos humanos sin duda alguna son una teoría importante para el desarrollo de la humanidad. Los derechos humanos son la base central actualmente ya de la Constitución, y la Constitución digamos que ha tenido un cambio porque ahora la Constitución establece, anteriormente en la jerarquía de las leyes, las garantías individuales estaban por encima incluso de los derechos humanos o de los acuerdos internacionales. De los derechos humanos me refiero que en México no los reconocía en la propia Constitución, sino en otras leyes a nivel internacional eran reconocidos, y ahí en la jerarquía, en el nivel de importancia, la Constitución estaba primero. Actualmente tiene el mismo nivel. La propia Constitución establece que todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tendrán la mayor importancia dentro de la Constitución, de tal forma que las reformas en materia de derechos humanos y en materia de amparo son muy importantes. La ley de amparo tiene que desde luego defender todo lo que dice la Constitución. ¿Y qué es la ley de amparo? Es un medio de defensa para que se cumplan con todos los derechos humanos. Reitero que accedan las garantías individuales que establecía la Constitución en el capítulo primero. Okay, pues sería todo. Muchas gracias por la entrevista y ojalá que le sirva a las personas que ven esta entrevista en lo cuestión jurídico. Claro, Carlos, ojalá que lo analicen. Son temas inagotables, el campo del derecho es enorme. Desde luego que cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su opinión, pero yo creo que los derechos humanos son sin duda alguna la piedra angular de la Constitución mexicana actualmente. Gracias, maestro. Gracias, Carlos. Muy buen día.